Es una falacia pensar que la importancia del primer Super Mario proviene de la invención del salto. Juegos como Jump Pack, Pitfall o Pac-Land ya lo incluían, siendo los 3 anteriores a su lanzamiento. Y también Mario tenía ya 2 juegos a sus espaldas, Donkey Kong y Mario Bros. Las pantallas de Pac-Land y Jump Pack también seguían al jugador. Y unos días más tarde, tras el primer Super Mario, saldría Ghosts and Goblins, que tenía también esto. Lo que diferencia a Super Mario Bros. De sus predecesores es la creación de un mundo alrededor de una mecánica, específicamente la del salto. El enfoque de Shigeru Miyamoto es la percepción directa de la premisa interactiva para la inmersión, y para ello, el trabajo principal del juego fue en el efecto tangible de los escenarios. En palabras simples, que uno sienta lo mismo que el autor de forma física a través de un mundo. El elemento clave es la profundidad en la maniobrabilidad aérea. Super Mario Bros. Permite un control del avatar detallado durante el desplazamiento en el aire, el peso de la gravedad en el impulso, la inercia de la dirección del salto en la trayectoria contrapuesto con la fuerza del comando del jugador y la sensación de confrontar las leyes físicas del juego, de redirigir la trayectoria del avatar mientras más fuerte uno pulse el botón. Dicha capacidad permite al espacio aéreo cobrar importancia y relevancia en la jugabilidad, puesto que se convierte en la manera del jugador de decidir su posición, y de esa manera el jugador está consciente de su ubicación en el espacio a cada momento. Para dar propósito a estos controles, el juego convierte el salto en la principal forma de interacción con el entorno. Los obstáculos los sobrepasamos saltando de forma similar a Pac-Land, título que se dice fue influencia principal del juego. Mas los enemigos pueden ser derrotados si nos colocamos encima de ellos, y eso supone un avance al añadir variables que reaccionan a nuestra presencia física. La otra forma de usar el salto es para golpear bloques. Unos bloques contienen monedas que permiten una oportunidad adicional de continuar si acumula 100. Otros contienen mejoras para resistir un golpe, poder atacar a distancia o invencibilidad temporal. Otros contienen vidas para seguir si uno pierde. Otros pueden romperse para abrirse paso e incluso permiten abrir caminos hacia otras áreas. El contenido de los bloques no es inmediatamente obvio, puesto que su apariencia no sigue un patrón. Pueden señalártelo, pueden parecer bloques de otro tipo, pueden incluso ser invisibles, pueden incluso estar ocultos entre otros bloques que has de destruir. Básicamente son un secreto, y ello cubre al juego con la sensación de ocultar más de lo que aparenta, puesto que es contenido opcional. La intención de un mundo con una cara oculta se manifiesta también por medio de túneles que llevan a pasajes subterráneos o submarinos, o enredaderas que suben a un mundo escondido en los cielos. Incluso pasajes fuera de la interfaz convencional del juego. Es para ello que la decisión de la verticalidad como abstracción de profundidad cobra suma importancia para construir lugares alejados de la superficie, de lo que conocemos a primera vista, y el enfoque del juego en el salto vertical se convierte en una decisión coherente por ser lugares que no podemos alcanzar solo con nuestras capacidades físicas y están ocultas a nuestros cuerpos. Por lo relevante que es para el progreso del jugador, en conjunto a su integración con la mecánica central del juego, la presencia de un mundo desconocido se vuelve también un sentimiento omnipresente que lo diferencia de los juegos de plataforma que vinieron después por su influencia, incluso dentro de sus propios sucesores, porque eso significa que el jugador percibe, decide su progreso y deja su presencia en el mundo por medio del salto. Super Mario Bros. Convirtió así esta mecánica como forma de ensanchar la exploración y la expresión corporal de una forma que resulta radical aún 35 años después. Hay una última decisión de diseño muy especial que aún no he cubierto, y es el no poder retroceder. No es una limitación técnica, puesto que varios de los juegos mencionados anteriormente sí lo permitían.
No poder retroceder es una decisión deliberada porque lleva al jugador a potencialmente perder contenido que no podrá conseguir si lo desconocía, y eso resuena en un sentimiento sorprendentemente más profundo: la posibilidad de haberse perdido algo, de no haber visitado un lugar en un viaje, de haber obviado algo en un determinado momento en el tiempo porque no hay vuelta atrás. Al apelar a esta sensación, el mundo del juego cobra presencia en la mente aún tras haber dejado una zona o todo el juego atrás, todo lo que desconocemos, todo lo que pudo habernos ayudado. El juego alimenta el misterio al privarse de informar cuánto contenido falta. No insta a conseguirlo todo, de hecho lo impide activamente, puesto que hay contenido que no puede ser obtenido en una sola partida por la imposibilidad de regresar. Esta sensación ya no existe en los juegos de Mario que vinieron a Occidente después, lo que dota al primer Super Mario de una cualidad única. Es ese sentimiento que inmortaliza la obra maestra de Shigeru Miyamoto, más allá de lo que significó en su tiempo frente a sus antecesores, y que representa aún la promesa de los videojuegos, de mundos que puedan capturar nuestra imaginación y transportar nuestras mentes a ellos.